buenos días. Mi nombre es Sherel Soloburen y hoy vengo a hablarles junto con mis compañeros Guillermo, Gustavo e Isabel sobre un tema súper importante que es la lógica y la argumentación jurídica. ¿Qué quiere decir esto y por qué es tan importante en nuestra carrera? Sin más preámbulos, acompáñenme a esta exposición. Comencemos. Para iniciar esta diapositiva y poderlas explicar, creo que es importante hablar sobre este personaje y qué fue lo que a él lo hizo pensar de esta manera, qué lo hizo sentir o enfocarse de esta tal forma, ¿no? Y por qué su enfoque es así, por qué armó esta tesis. Chaim Perlman nació en 1912 y murió, si no me equivoco, en 1984. Él fue un filósofo y jurista polaco. Aunque vivió en Bélgica desde su infancia, comenzó su carrera enfocado en la lógica formal y de esto escribió su tesis. Él fue un destacado, como les dije, filósofo pues, de la lógica que ahora es moderna. Durante su ocupación nazi, mira qué interesante, él cambió su enfoque hacia la justicia y el derecho. Y él tratando de aplicar este mismo método positivista de Frege al campo de la justicia. Y él eliminó juicios de valor que le da idea a la justicia para mantener esta racionalidad. ¿Qué pasa? Que su tesis estaba fundamentada en que puede formular una noción válida de justicia de carácter puramente formal y se enunciaba como se debe de tratar igual a todos los seres pertenecientes a la misma categoría. Sin embargo, este enfoque tan formal, pues yo creo que requiere criterios un poco más materiales para determinar cuándo o dos o más o tres seres pertenecen a esta misma categoría, lo que da lugar a 6 criterios que definen a diferentes tipos de sociedades o ideologías. Se las voy a presentar en un momento. Creo que para Perlman resultó muy difícil proporcionar una respuesta que fuera satisfactoria, sobre todo cómo razonar acerca de estos valores, hasta que se encontró con una obra muy importante, que creo que ya lo hemos leído, de Aristóteles y sus razonamientos dialécticos en la retórica. Este descubrimiento ocurrió más o menos en los años de 1950 y a partir de esto él desarrolla sus ideas, pues numerosas obras, ¿no? Siendo la Nouvelle Rhétorique o la teoría de la argumentación en español, que la escribió en colaboración con Lucy Albrecht en 1958. Pues creo que fue una de las más influyentes que él tuvo. Para poder avanzar podemos decir que Chaim Perlman fue un filósofo, jurista muy destacado que inicialmente se centró en una lógica que fue puramente formal y posteriormente hizo contribuciones pues sí significativas en la teoría de argumentación y la retórica. Y pues su trabajo se basa en la justicia y el razonamiento en contexto de la sociedad y el derecho. Dando continuidad a la anterior diapositiva, ahora hablaremos sobre el surgimiento de la nueva retórica. Tras varios cuestionamientos, años más tarde, Perelman, y en forma relativamente casual, leyendo un libro sobre retórica literaria, se encontró con las obras de Aristóteles, y en particular con el tipo de razonamientos a los que denominó dialécticos. Ahora bien, ¿qué son los razonamientos dialécticos y cómo funcionan? Estos son aquellos que buscan persuadir y de esta forma convencer a través de argumentos creíbles y plausibles, en lugar de demostrar la verdad de una afirmación. Por otro lado, me gustaría mencionar un punto muy importante, que es sobre el legado que Perelman ha dejado y ha sido plasmado en innumerosas obras, incluyendo su influyente libro Tratado de la Argumentación, la nueva retórica. En este libro propone una nueva forma de entender la argumentación y la retórica, la cual se enfoca en la persuasión y no en la demostración. Su trabajo ha sido muy influyente en el campo de la filosofía y ha tenido
un impacto muy significativo. Este libro fue emitido por primera vez en 1958. Ahora bien, es importante destacar que el trabajo de Perelman no es una crítica a la lógica formal o deductiva, sino que busca complementar con una nueva forma de entendimiento para entenderla. Les voy a hablar un poco del surgimiento de la nueva retórica. El surgimiento de la nueva retórica se relaciona principalmente con la obra del filósofo belga Chain, quienes publicaron su obra de los más influyentes, Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, así fue como se llamó en su publicación, que esta se hizo en 1958. La Nueva Retórica presenta respuesta crítica a la retórica tradicional y la lógica formal, y busca proporcionar un marco más sólido y efectivo para el análisis de la persecución y el discurso argumentario. Les voy a mencionar uno de los puntos principales que la caracteriza. El énfasis en la argumentación. La nueva retórica se enfoca en el estudio de la argumentación y la persuasión en el lugar de la verdad y la demostración. Otra de las características que es muy notable es la audiencia central. A diferencia de la retórica clásica, que a menudo se centraba en el orador, la nueva retórica pone en énfasis en particular la audiencia y sus reacciones. Considera de la persecución es un proceso. Una característica más es el contexto y situación. La nueva retórica reconoce la importancia del contexto y la situación en la persecución. Los argumentos y las estrategias retóricas pueden variar significativamente según el entorno y las circunstancias en las que se presenten. Otro de las características es la no inclusión de la argumentación de válidos. A diferencia de la lógica formal, que se enfoca en la validez y la demostración de argumentos, la nueva retórica no incluye argumentos que puedan no ser rigurosamente válidos, pero que son efectivos para poder persuadir en una audiencia dada. Como resumen a todo esto, pues bueno, la retórica representa un cambio en la forma en que se entiende y se enseña la retórica, alejándose de la retórica tradicional centrada en las reglas fijas y en su lugar centrándose en la argumentación efectiva y persuasiva en contextos reales y dinámicos. Esta perspectiva ha tenido una influencia significativa en áreas como la comunicación de la teoría de discurso, la retórica contemporáneas. Lógica y retórica. Bajo los supuestos positivistas y convencido aún de que es posible hallar una lógica de los juicios de valor, el filósofo polaco Chaim Perelman plantea en 1945 una regla formal o abstracta de la noción de justicia, como un principio de acción de acuerdo con el cual los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de la misma manera. En tal afirmación se sobreentiende que los casos de aplicación de esta regla son idénticos e intercambiables en toda circunstancia concreta en la que se pretenda aplicar, dado su carácter formal y universal. Lo anterior se sustenta en que para entonces Perelman contemplaba la posibilidad de aplicar la lógica formal al campo de las humanidades y en consecuencia planteaba una visión estática de los valores, en particular del valor de la justicia, a merced de un formalismo impersonal sin mediación alguna de las creencias de los sujetos en sus contextos. De esta forma, toda concepción diferente en torno a esta noción, la justicia, como a cualquier otra, denota, bajo la actitud positivista de entonces, nada menos que relativismo. Quiero hablarles sobre la lógica formal, y esta se refiere al estudio riguroso, sistemático de los principios de la inferencia válida. ¿Qué quiere decir? Y también de la demostración, claramente. Esta se basa en las estructuras formales para establecer
los patrones de razonamiento correcto. ¿Qué pasa? Que los sistemas lógicos más comunes son la lógica proposicional, la lógica de primer orden y la lógica modal, ¿no? Perlman, como ya les dije hace un momento en la anterior diapositiva, no se centró en la lógica formal como tal, sino en la lógica argumentativa o informal, especialmente relacionada, pues como les dije, con las áreas que tenían que ver con la ética y con la ley. Según Perlman, a diferencia de la lógica formal, esta se basa en reglas súper estrictas de inferencia deductiva. ¿Y qué pasa? La lógica argumentativa se enfoca en tomar decisiones racionales frente a argumentos que sean plausibles en vez de certeros, ¿no? En otras palabras, o para palabras más comunes, su enfoque pues busca cómo las personas razonan en situaciones en un mundo real, no solo en el marco riguroso racionamiento puramente deductivo. ¿A qué se refiere? A que no, ¿cómo actúas tú como ser humano? ¿Qué influye cuando tú actúas de tal manera o por qué actúas de tal manera? Porque eso también influye en la manera en la que tú actúas y cómo te comportas y cómo eres como ser humano, ¿no? O como un ser viviendo en una sociedad, que es en lo que se enfocó Perlman, ¿ok? Ahora hablaremos sobre la retórica. La retórica es el arte de persuadir, además de ser una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir y conmover. Dándoles un pequeño ejemplo, la retórica podemos encontrarla, por ejemplo, en el ámbito político. Los políticos utilizan la retórica para persuadir a los votantes y de esta forma ganar las elecciones. Otros ejemplos que podemos mencionar o en las cuales podemos encontrar es en la comparación, en la metáfora, en la ironía, entre otras más. Ahora les hablaré un poco de los presupuestos de la argumentación. Como pueden observar en la diapositiva, la argumentación busca la adhesión del auditorio y requiere condiciones previas como un lenguaje común y la participación ideal del interlocutor. Los presupuestos de la argumentación a menudo nos referimos que son como presuposiciones o argumentativas, y realmente pues son supuestos o creencias implícitas que subyacen en cualquier acto de argumentación y que son fundamentales para el proceso de persuasión y comunicación efectiva. Estas presuposiciones son esenciales para establecer una base de comunicación con el orador y la audiencia. Ahora bien, el punto de partida de la argumentación, aquí voy a poner un ejemplo. Cuando cuestionamos la aceptabilidad de un proyecto de ley, la moralidad del modelo de fondo de pensiones de nuestro país o simplemente la sensatez de un programa televisivo, exponemos la mejor parte de nuestras razones para sostener nuestros puntos de vista y posturas personales. En el contexto de las democracias contemporáneas, donde por principio general los derechos de las personas se valoran ostensiblemente, los problemas y las diferencias se discuten por medio del uso del lenguaje. Los desacuerdos y los disensos son legítimos y los consensos no son imposibles. La importancia de la práctica de argumentar se hace evidente. Para desarrollar una argumentación es necesario partir con objetos de acuerdo previos o premisas ya admitidas por la audiencia sobre la cual pretende influir el orador, lo cual contempla todo aquello que puede ser susceptible de constituir un objeto de creencia o de adhesión. Perlman se pregunta por los tipos de acuerdo que desempeñan un papel en el proceso argumentativo, proponiendo dos clases de punto de partida o premisas. Una relativa a la realidad
hechos, verdades o presunciones, y otra relativa al campo de lo preferible, valores, jerarquías y lugares de lo preferible. La primera se caracteriza por una búsqueda de la validez para una audiencia universal, en tanto que la segunda se vincula a puntos de vista concretos que podrían identificarse con audiencias particulares. La noción de hecho caracteriza la idea de que se posee de cierto género de acuerdos respecto de ciertos datos que aluden a una realidad objetiva. Designan lo que es común a varios seres dotados de razón y podría ser común a todos. Estamos en presencia de hechos si podemos postular respecto de estos un acuerdo universal no controvertido. Para que un hecho pierda su calidad de tal, basta con ponerlo en duda. Los hechos aceptados pueden corresponder a hechos de observación o simplemente a hechos supuestos convenidos, hechos posibles o probables. Podría establecerse cierta correspondencia entre estos hechos y los datos de la terminología tolminiana. Pues yo les voy a hablar de las técnicas de argumentación, y de las cuales son aproximadamente como 3 o 4. Yo les voy a hablar sobre la primera, los argumentos cuasilógicos. Y pues estos son argumentos que están basados en una estructura de lo real. Y pues en realidad es como cuando tú imitas la forma de los argumentos, que sí son lógicos, claramente, pero estos no cumplen exactamente con las reglas de la lógica formal. Y estos pueden parecer lógicamente sólidos a primera vista, claramente, pero a menudo se basan en suposiciones no probadas o contienen errores de razonamiento. En un momento más les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo se reconoce o cómo se ve un error de razonamiento. Sin embargo, pueden ser también muy convincentes y se utilizan con frecuencia en la retórica y el debate. El ejemplo que yo les iba a poner es, por ejemplo, si todos los perros tienen 4 patas y mi gato tiene 4 patas, entonces mi gato es un perro. Según el argumento cuasilógico, pues este argumento pues sigue la estructura básica de un razonamiento que es lógico, claramente. Entonces, si A, entonces es B, entonces ¿qué pasa ahí? Entonces era lo que les comentaba, esta premisa va a fallar, porque no todos los perros tienen 4 patas, y no necesariamente pues esto nos lleva a la conclusión de que mi gato es un perro, claramente. Y esto se debe a que no solo los perros o solo los gatos son animales que tienen 4 patas, hay un montón de animales que tienen 4 patas, además de los perros. Entonces esto nos hace caer en este error de razonamiento, porque al final del día sí razonamos como lo lógico debería de ser, pero no es suficiente, tenemos que arraigarlo un poco más. Argumentos basados en la estructura de lo real. Los argumentos fundamentados en la estructura de lo real sirven de enlaces de sucesión o de coexistencia para establecer una solidaridad entre juicios admitidos y otros que se tratan de promover. Los que se aplican a enlaces de sucesión unen un fenómeno con sus consecuencias o sus causas. Un ejemplo de esto es el argumento pragmático, que permite apreciar un acto o un acontecimiento con arreglo a sus consecuencias favorables o desfavorables. Ahora bien, este tipo de argumento juega un papel tan esencial que a veces se ha querido reducir a él toda argumentación razonable. Ahora bien, de esta misma forma, en la diapositiva que ven, tenemos ubicados ciertos puntos importantes. Por ejemplo, también incluimos lo que es el argumento del despilfarro, el argumento de la superación, el argumento de la coexistencia, el argumento de autoridad, además del argumento de doble jerarquía, asimismo como los argumentos relacionados con diferencias de orden y de grado. Ahora hablaremos sobre los argumentos que fundan
la estructura de lo real. Estos dan lugar esencialmente a 3 tipos de argumentos, los cuales son el ejemplo, la ilustración y el modelo. En la argumentación por el ejemplo, el caso particular sirve para permitir una generalización. En las ciencias se tratará de formular una ley general, mientras que en el derecho la invocación del precedente equivale a considerarlo como un ejemplo que funda una regla nueva. Ahora bien, a diferencia del ejemplo, la ilustración afianza una regularidad ya establecida. Así, una determinada disposición jurídica se verá como una ilustración de un principio general, en cuanto que hace patente el principio del cual, sin embargo, no debe su existencia de dicha disposición. El modelo, por otra parte, es un comportamiento particular, sirve para iniciar a una acción que se inspira en él. Otro punto muy importante que podemos mencionar es sobre el tratado. En él la analogía se concibe como una similitud de estructuras, cuya fórmula general sería, por ejemplo, en los casos que no previstos son el derecho lo que las lagunas a la superficie terrestre, y en donde se cumplen las siguientes condiciones: el conjunto de los términos, llamado foro, debe ser mejor conocido como el conjunto de los términos. Ahora bien, entre el tema y el foro debe de existir una relación de simetría, de tal manera que no puede pasarse a afirmar también que en estos se diferencia la analogía de una simple proporción matemática. Entonces también vale, el tema y el foro deben pertenecer a dominios diferentes. Si pertenecieran a un mismo dominio y pudieran subsumirse bajo una estructura común, estaríamos ante un ejemplo o una ilustración. Las técnicas argumentativas son estrategias utilizadas para persuadir, influir o convencer en una audiencia de validez de un argumento o punto de vista. Estas técnicas se emplean en el proceso de argumentación y retórica para fortalecer la efectividad de un discurso o mensaje. Les voy a mencionar uno de los ejemplos que están mencionados en la diapositiva, más bien les voy a leer en la diapositiva, para que más o menos nos vayamos pues ubicando de cuáles son las técnicas, ¿no? Una de ellas de las técnicas es argumentos de disociación, que se enfoca en transformar a la estructura de los elementos inicialmente están unidos bajo una misma concepción, con el objeto de eliminar las incompatibilidades surgidas de la confrontación de distintas tesis, como normas o hechos. Uno de los ejemplos es cuando un jurista introduce a una distinción para conciliar normas de otra manera serían incompatibles, cumpliendo una función similar a los distinguidos en la teología escolástica. Esto es un ejemplo ilustrativo de un argumento de disuasión. Otro sería la pareja apariencia o realidad. Es el prototipo de toda disuasión y se origina de la necesidad de evitar incompatibilidades entre apariencias que no pueden coexistir si se parte de la hipótesis de todos los aspectos de lo real son compatibles entre sí. Las parejas filosóficas resultantes de disuasiones desempeñan un papel crucial en la expresión de visiones específicas del mundo y diversos ámbitos y niveles. Ahora haremos una valoración crítica de la teoría de Perelman. Pese a que la apelación de la noción de lo razonable en Perelman permite ubicar el debate de los derechos humanos en el campo argumentativo, de las buenas razones y justificaciones, esta propuesta no deja de presentar escollos al momento. Por ejemplo, de enfrentarnos a situaciones concretas de incompatibilidad entre derechos, situaciones en las cuales ni la noción de lo razonable ni la apelación al auditorio universal perelmaniano serán suficientes. Angelo Papacini, en 1994, en ese sentido sostiene
¿Será más razonable un modelo de justicia social como el planteado por Rawls o una idea de justicia centrada exclusivamente en los derechos? ¿Será más razonable privilegiar el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la intimidad? ¿La pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida o constituye un instrumento eficaz para garantizar el orden social y alejar los crímenes contra la vida? Si nos remitimos al Auditorio Universal, la posibilidad de encontrar una respuesta no mejora demasiado, una respuesta satisfactoria, puesto que al igual de lo que pasaba en la ficción de la posición original, encontraremos partidarios igualmente convencidos y dispuestos a sustentar con buenas razones y con argumentos sólidos la prioridad de la justicia o la prioridad de la libertad, la conveniencia de eliminar la censura para el derecho a la libertad de expresión o la necesidad de proteger a la juventud. Se podría pensar que las razones son buenas en la medida en que resultan eficaces y resuelven el debate, pero no siempre las posturas y tesis que salen ganando son las más justas, como lo demuestra la justificación con buenas razones de la institución de la esclavitud, de la conquista y depredación del Nuevo Mundo, de la discriminación jurídica y política de la mujer. Antes de terminar y dar conclusión a esta exposición, me gustaría mencionarles algo que fue como muchos críticos argumentaron que el enfoque de Perlman sobre la argumentación jurídica pues carece de un modelo analítico sólido. ¿Qué pasa con esto? Sabemos que Perlman argumenta que los hechos legales no siempre pueden ser separados de la interpretación en el dominio del derecho. Esto es, de acuerdo a sus críticos, una visión pues demasiado simplista. Y muchas personas o muchos críticos han sugerido que mejor se tome el trabajo de Stephen Tolling, ya que es más adecuado por su enfoque más formal y estructurado en el análisis jurídico de argumentos. Otra crítica, o la segunda podríamos decir, que es la que más ha sonado o suena demasiado, sugiere que Perlman es inherente a su conservación.